Hola a todos y todas, este es el podcast de Ojo Público. Un espacio para contar desde los sonidos nuestras investigaciones periodísticas. Esta pandemia ha demostrado, primero, que no había un plan, ni siquiera para el país, menos para los pueblos indígenas. Un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional. Porque es indígena, hay una discriminación, racismo. Esta es la historia de cómo el nuevo coronavirus llegó a las comunidades de la Amazonía. Desde que se ubicaron los primeros contagios en los pueblos indígenas, Ojo Público informó sobre cómo la pandemia avanzó más rápido que el Estado y cómo el virus se extendió en las comunidades olvidadas desde hace décadas por los gobiernos local, regional y nacional. A los bosques de la Amazonía han llegado exploradores, aventureros, conquistadores, biólogos, historiadores, evangelizadores, traficantes, documentalistas y también los virus importados desde las ciudades. Antes de que este nuevo coronavirus se extendiera, las comunidades buscaron protegerse y se aislaron. Yo soy la señora vicepresidenta de una organización que es la OARA a nivel de BRAE. Nosotros como pueblos indígenas estamos todavía manteniendo la cuarentena, estamos ahí. Todo esto cuando el presidente de Perú, Martín Vizcarra, emitió el decreto de emergencia. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Ángel Pedro Valerio, líder indígena de Junín, presidente de las comunidades Asháninkas del río N y su comunidad, iniciaron la cuarentena como los demás pueblos indígenas de la Amazonía y los Andes de Perú. Crearon sus propias medidas de seguridad ante el avance de la pandemia por COVID-19. Desde que decretó el presidente en estado de emergencia, nosotros también estamos cerrando nuestras fronteras en las comunidades. O sea, desde el lunes prácticamente. Para eso cerraron sus accesos, reactivaron los comités de autodefensas e impusieron la vigilancia estricta de su población. Nosotros lo estamos ya realizando en las comunidades. No vamos a dejar ingresar ninguna persona foránea que viene desde afuera. Eso es lo que por temas de seguridad a nuestros hermanos, usted sabe que en las comunidades son más susceptibles a esa enfermedad, ¿no? Entonces no tienen inmunes, mucho más aún cuando las personas mayores, niños, no son más susceptibles a esa enfermedad, no tienen defensa, todo eso. Entonces por eso sí estamos cerrando nuestras fronteras en las comunidades para que no ingrese ninguna persona que viene desde afuera. Según el Ministerio de Cultura, en el Perú hay 51 pueblos indígenas en la Amazonía y otros más que viven en aislamiento voluntario. Sin embargo, a pesar de las medidas que tomaron para protegerse, el virus los alcanzó de la mano de los alimentos y medicamentos que los gobiernos comenzaron a distribuir. El líder indígena Ángel Pedro Valerio describe esos puntos donde la cuarentena no se respetó. En la parte de la frontera con Cusco y Junín, ¿no? Pichari, por Puerto N, ahí están circulando normal. Entonces, ¿cómo vamos a poder asegurar, cuidar a nuestros hermanos oceánicos si ellos no hacen caso y siguen circulando? El virus se propagó por el Amazonas más rápido que cualquier acción del gobierno. En abril del 2020 se detectaron los 2 primeros casos en territorio indígena de la Amazonía. 2 miembros de la comunidad de Puerto Betel, indígenas Shipibos Conibos de Ucayali, enfermaron de COVID-19. Antes de esto, los pueblos indígenas anticiparon el riesgo de contagio. El 31 de marzo declaramos la emergencia a todas nuestras organizaciones para que cerraran sus comunidades, cerraran su frontera, se prepararan ante esta pandemia, porque estábamos viendo que el Estado, estoy hablando del 31 de marzo, el Estado no solamente estaba atendiendo a las ciudades. El 19 de mayo hicimos nuestro penúltimo llamado de urgencia ya
estábamos viendo de que la mayoría de las comunidades no tenían hospitales, no tenían médicos, no estaba llegando oxígeno. Todo lo que ustedes están diciendo, nosotros lo alertamos el 19 de mayo. Y estaba pasando en todos los países, en los 9 países. Aquí no se escapa nadie. Esta cronología de cómo se expandió el virus la relata el líder indígena Gregorio Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, que representa a los pueblos originarios de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil. Por más que las comunidades intentaron aislarse, no fue suficiente porque el virus encontró diferentes puertas para entrar. Incluso existen evidencias de que los funcionarios de gobierno fueron los vectores del contagio, pues llevaron el virus al entregar la ayuda a las comunidades sin tomar las correspondientes medidas sanitarias. El Apu Emerson Mucushua, de la comunidad de Pucacuro, distrito de Trompeteros en Loreto, confirmó cómo el personal de gobierno llegó a entregar ayudas que se convertirían en una puerta para el virus. No tenían guantes, guantes quirúrgicos, no tenían nada. Yo les he visto sin mascarilla. Entraron así, aun cuando la comunidad pidió respetar la cuarentena. Nosotros ya le hemos dicho que no entren, que dejen ahí, nosotros les vamos a hacer. No le hicieron caso tampoco el alcalde. El antropólogo experto en asuntos amazónicos, Alberto Chirif Tirado, señaló a ojo público que la estrategia para la protección y atención de los pueblos indígenas que aprobó el Ministerio de Cultura es insuficiente. La manera en que están realizando esto está dando resultados contraproducentes, porque origina que mucha gente salga a los pueblos, a las ciudades donde existen bancos, y ahí se forme una aglomeración muy fuerte. Yo lo veo acá en Iquitos, ¿no? Hay bastante información en las redes, fotografías, videos, de cómo se dan aglomeraciones tremendas en los bancos de gente para tratar de cobrar los bonos, ¿no? Otra forma en la que el virus llegó a la Amazonía fue por el retorno de los migrantes. Cuando las ciudades se paralizaron por la cuarentena, muchos indígenas volvieron a sus comunidades y sin saberlo esparcieron el virus, aun cuando se dio la recomendación de cuidar cómo sería el retorno a las comunidades, como lo cuenta Berlín Dique Ríos, presidente de la organización regional Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali, quien también fue atacado por el virus, pero ya se recuperó. Hemos hecho la difusión primero de esta medida que tomó el gobierno, asimismo indicando también a las comunidades que tienen que tener mucho cuidado con estar en estos momentos viajando o dejando ingresar personas foráneas o muchos lugareños del mismo lugar que vienen a la ciudad y retornan. Es preferible que se queden ahí porque de cierta manera pudiese haber un contagio de esta manera, ¿no? Muchos ingresaron caminando o en balsas sin cumplir los protocolos para evitar un contagio masivo. Llegaron cruzando fronteras clandestinas, empujados por el miedo. La Amazonía es uno de los ecosistemas más importantes del mundo por su biodiversidad. Ese mismo lugar es ahora un escenario de contagios de los que poco se habla y menos aún se reporta, porque ni siquiera hay las suficientes pruebas para testear a todas las personas con síntomas de COVID-19. Este es el testimonio de Betty Ukucham, una mujer indígena Guajún de Amazonas que describe cómo ha llegado un virus que pone en riesgo la vida de las comunidades. Así fue como el virus llegó, se instaló y propagó. Esto lo denuncia Gerson Danducho del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica en Amazonas. En una amplia entrevista con Ojo Público, explicó que la veloz expansión del virus en la región fue por la falta de una respuesta inmediata del Estado. Parte del Estado, puro conversatorio, puro reuniones virtuales, pero directo el apoyo para salvar la vida casi no hay una acción rápida. Ese es el Estado que está abandonado. Todos los puestos de salud está desabastecido.
todos los médicos están infectados, están hospitalizados en Chiclayo, están hospitalizados en Lima, algunos de los Fuerzas Lima, y algunos están cerrados, no hay una atención, digamos, parte del Estado. Entonces, lo que están utilizando otros medicamentos, como gripa, algo así, que se tratan, sobreviven algunos. Algunos ya tienen que fallecer. Todos los que han ido pensando que el Estado le va a dar la mejor atención, todos los que se han ido a internarse en Nieva, en Bagua, en Chiclayo, todos han fallecido, ninguno han regresado vivo. Todos, por eso nadie quiere irse al hospital, porque todos los que se van al hospital fallecen. Cuando los contagios fueron masivos, apareció un segundo problema: el débil y abandonado sistema de salud de atención primaria. La llegada del coronavirus ha expuesto el abandono del Estado durante décadas en esta región. Gregorio Mirabal reclama cómo se ignora a los pueblos indígenas. Lo hemos dicho, la pandemia, sean gobierno de izquierda o de derecha, esta pandemia ha demostrado, primero, que no había un plan, ni siquiera para el país, menos para los pueblos indígenas. Para Anelia Edo, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, que el COVID se haya expandido en la Amazonía peruana es una prueba de fallas por parte del Estado. Entonces ha sido una cadena de demoras, de falta de planificación, ¿no? De falta de, digamos, de comprensión que la situación es muy álgida en las comunidades indígenas, porque, digamos, sí en las ciudades era necesario reforzar el sistema de atención de salud, con mayor razón en las comunidades, porque los establecimientos que se tienen ahí pues son totalmente deficitarios. Nueve países comparten el territorio amazónico. Este inmenso bosque tropical permite que especies endémicas crezcan, pero también este laberinto de agua y vegetación hace que el acceso no sea sencillo y se vuelve un reto para los navegantes y una travesía para quienes la recorren. Omar Montes, enfermero de la comunidad ticuna de Bellavista Cayarú, en Loreto, conoce bien las distancias para llegar a su trabajo. Nosotros salimos de aquí un Peque, ¿ya? Que es más o menos de 7 a 8 horas para salir a Santa Rosa. De Santa Rosa agarramos pues, yo sé, el ferry, ya sea los rápidos, que es 14, 15 horas. Y en lancha es de 3 días. El tiempo para estar de una comunidad a otra puede demorar entre 10 y 12 horas, y en extremo de 5 a 8 días. Hay que resistir esta distancia. Algunos de sus compañeros o compañeras prefirieron renunciar al puesto y no volver. Ella vino el 16 de noviembre y se regresó el 19 de noviembre porque no le gustó la comunidad, porque es lejos, no es accesible a nada. Entonces es una zona de narcotráfico acá. Entonces ella pidió su cambio al Comité Regional de Serún, la cual el Comité Regional de Serún la reubicó a Cabarricocha. Entonces de esa manera quedó sin licenciados en Serún, esta comunidad, de la cual es una debilidad porque no hay atención en 3D, no hay vacunación para los niños, no hay atención para recién nacidos, lo cual lo hago yo mismo. Aunque el gobierno de Perú promovió en sus redes sociales el viaje de personal médico al Amazonas, no todo es como su spot. ¡La salud nos une! Creo que cada profesional de la salud, tanto militares como Fuerza Aérea y policías, dan lo mejor de sí para apoyar y salir adelante en esta situación. Cada misión aérea que cumplimos puede salvar la vida o cambiar el destino de una o muchas personas, transportando material, personal, evacuaciones COVID. El difícil acceso y las enormes distancias entre comunidades indígenas no incentivan al personal de salud. En una convocatoria para contratar 27 profesionales de salud no se presentó ningún médico ni especialista, solo 14 enfermeros y técnicos de enfermería. El epidemiólogo Gabriel Carrasco analizó bases de datos públicas para comprender cuáles eran los grupos indígenas más vulnerables por las distancias y acceso a los servicios de salud en el contexto de la pandemia de COVID-19. Y determinamos básicamente que los distritos que tenían un mayor tiempo de viaje
hasta llegar a algún establecimiento de tercer nivel, es decir, un hospital. Fueron las comunidades de los Shipibo con Ibo, que tardaban más de 4 días en lograr, en promedio, en lograr llegar a un establecimiento de salud de tercer nivel. Las comunidades Shawi, que tardaban en promedio 3 días, y las comunidades Quechua, que tardaban en promedio 20 horas en llegar a un establecimiento de salud o un hospital en realidad. Con pocas pruebas, una intervención tardía por parte de las autoridades, sin puestos de salud equipados y con hospitales alejados de sus comunidades, los pueblos originarios sufren las consecuencias de décadas de abandono y un sistema de salud precario. Estas carencias las conoce el Apu Emerson. Ni una medicina en el puesto de salud. No tenemos nada. Tampoco tenemos personal disponible. No hay ninguna licenciada, solamente tenemos una doctora y un odontólogo y una laboratorista nomás tenemos. No tenemos más. Para comunicarse en la Amazonía se requiere paciencia. Cuando llueve, la señal de teléfono o internet es intermitente. ¿Aló? Freddy, una preguntita que me olvidé de hacerte. De los 3 que han fallecido, ¿cuántos son mujeres y cuántos son hombres? ¿Cómo? De los 3 que han... De los 3... ¿Ahí me escuchas? Escúchame. Ahí. Escúchame un ratito, que acá está lloviendo, aquí en la cabina no escucho nada. El retraso en la adquisición de medicamentos e insumos para el tratamiento del COVID-19 es constante en la región Amazonas. Ojo Público revisó la ejecución presupuestal del gobierno regional y comprobó que del recurso destinado para el COVID-19 solo se ha ejecutado el 31%. Esta falta de medicamentos y material de salud la confirma Ángel Pedro Valerio, líder indígena Asháninka. En toda la cuenca del ENE tenemos 53 comunidades y solamente existe 12 puestos de salud. Y en ese puesto de salud no contamos con medicamentos necesarios para poder enfrentar este enfermedad. Mucho más aún, los personales de salud no están capacitados para eso, ¿no? También Jonás Yusa Marín, indígena Huampis y técnico enfermero del puesto de salud de Chapiza, distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui, describe la precariedad en la que están. Nosotros nos encontramos así, somos 4 trabajadores del puesto de salud y en los usuarios aproximadamente es como cerca de 3.000 habitantes. Entonces ya no pensábamos que la enfermedad no iba a llegar, ¿no? Pero por fin la enfermedad ha llegado, está en nuestro pueblo, en diferentes comunidades, más en todas las comunidades de Río Santiago. En mismo Chapiza tenemos casos, en nuestra jurisdicción igual tenemos casos y los casos siguen saliendo, digamos. Lo que nos carece es que no tenemos pruebas rápidas, no hay tratamiento suficiente y como personal de salud tampoco tenemos medidas de bioseguridad, a los otros tenemos mascarillas. En la Amazonía conviven 420 pueblos indígenas. En el Perú existen 55 pueblos indígenas, 4 en los Andes y 51 en la Amazonía. El último censo indígena de 2017 identificó a 2.703 comunidades. Según el Ministerio de Cultura, hay una población indígena de más de 2 millones de personas, agrupada en uno de los sectores con menos acceso a los servicios básicos. El 75.4% no tiene acceso a servicios de salud. El líder indígena Lizardo Cauper solicitó la ayuda del gobierno peruano ante el avance del coronavirus en las comunidades indígenas, ubicadas en el corazón de los bosques amazónicos. Porque es indígena, hay una discriminación, racismo, pues es 1. 2, simplemente que no nos quieren dar para poner pánico. La verdad es que Ucayali
no tienen ningún trabajo preparado para esto. Sabemos, pero ya son 30 días que va a llevar. El gobernador por lo menos en 15 días ya hubiera movido, mira, esto vamos a hacer, esto va a pasar. Ahorita el hospital de Pucallpa está colapsado ya, y no sabemos más casos que va a venir. La información más reciente sobre la situación de los centros y puestos de salud en comunidades data del 2015. La Defensoría del Pueblo supervisó ese año 47 establecimientos de salud de primer nivel de atención en zonas indígenas de Amazonas, Junín, Pasco, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Huánuco. La Defensoría del Pueblo advirtió que más de la mitad de las comunidades indígenas de la Amazonía no cuentan con un puesto de salud a donde acudir cuando enferman o necesitan asistencia médica. Escuchemos a Nelia Edo, de la Defensoría del Pueblo. Porque en algún momento la Defensoría del Pueblo señaló que el 60% de comunidades indígenas carece de un establecimiento de salud. ¿Ya? Y en los casos en los que hay establecimiento de salud, pues se trata de establecimientos de primer nivel en cuyas supervisiones de la Defensoría se evidenció que, por ejemplo, carecían de instalaciones adecuadas, carecían de suficientes medicamentos, carecían de personal de salud que pueda rotar. Incluso muchas veces se encontró que como se destina un solo personal de salud en algunas circunstancias, entonces cuando este personal va a hacer una intervención a domicilio o cuando se va de vacaciones, el puesto está cerrado. En su informe, concluye que la falta de personal de salud limita la atención y el acceso a este derecho para los pueblos indígenas. Alicia Banto, adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, lo detalla. La pandemia empeora los problemas estructurales que ya afectaban sistemáticamente a los hombres y mujeres indígenas que habitan en el Perú, pero también en el resto de países de la región, ¿no? Nuestro país, el Perú, como los países vecinos, adolecían de tres grandes problemas. La desigualdad, una enorme desigualdad que afectaba más aún a los indígenas. En segundo lugar, una discriminación muy alta, que es una discriminación que se expresa también en la falta de servicios, en la lejanía, en relación a la desatención, ¿no? A una desatención histórica del Estado hacia los pueblos indígenas. Entonces, la discriminación y la exclusión. Omar, enfermero en Loreto, ha visto cómo llegaban de a poco las pruebas de COVID-19. Él confirmó cómo fueron incrementándose los contagios. Claro, hay más, obviamente que más. En Bellavista tenemos más de 70, 80 casos sospechosos sin la prueba, solamente por la sintomatología. Y eso que ellos, cuando ellos acuden a nuestros centros, no sabemos lo que están en casa, más en las comunidades. Ahora en cada comunidad de René, por ejemplo, hay bastante enfermos. El COVID-19 alcanzó a las comunidades indígenas que ahora sufren las consecuencias de décadas de desinterés en el sistema de salud, que en medio de la emergencia cerró varios hospitales. Y hemos visto con mucha pena un alto número de establecimientos de salud cerrados, me parece que eran 17, por contagio de personal de salud con el coronavirus. Y como son establecimientos de primer nivel que se encuentran en comunidades y tienen poco personal, entonces entran todos en cuarentena y ya no hay atención en el establecimiento de salud. Y se deja en estado de indefensión a todas esas comunidades que deben atenderse en esos establecimientos de salud. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo presupuesto no hayan asegurado la contratación de personal de reemplazo para que estos establecimientos funcionen? Una de las principales recomendaciones sanitarias para prevenir la enfermedad es el lavado frecuente de las manos. En Loreto y en otras zonas de la Amazonía, la mayoría de las comunidades indígenas carecen de estos servicios básicos. Sin hospitales, sin personal médico disponible, las comunidades hacen lo que pueden para mantenerse a salvo. Esto es algo que confirma el coordinador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica en Amazonas, Gerson Tanducho, indígena aguajún del Amazonas.
Ahí están tratándose y sobreviviendo y resistiendo todos los síntomas fuertes que vienen, sin medicamento, solo con matico, con guión y evaporamiento que hacen, y con eso están sobreviviendo ellos, con las plantas medicinales. Es por eso que la petición se repite por diferentes líderes indígenas. Una de ellas es Reina Barbosa, presidenta de la organización Asháninka del río Apurímac. Yo quiero decirle al gobierno que de una vez que manden medicamentos para los pueblos indígenas. Acá en este momento nosotros estamos preocupados. No, todavía no están cumpliendo lo que dice que para los pueblos indígenas es vulnerable, pero hasta ahora no es. Se demoran encargados de COVID, se demoran, hacen más, ¿cómo se llama? Taller, capacitación. No actúa. Lo que queremos nosotros para los pueblos es que actúe ya de una vez. La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo. De ahí se extraen frutos exóticos, maderas preciosas, animales silvestres, petróleo, minerales y hasta droga. En medio de problemas como la deforestación, esta región es un sitio de riqueza, pero también de riesgo. Los reportes oficiales hablan de 21,000 indígenas contagiados de COVID-19, pero los líderes locales hablan de muchos más. Cada caso es una historia, una persona de la comunidad que con ella integra la riqueza cultural del Amazonas. Los líderes indígenas, los Sapu, relatan y levantan la voz para exigir atención médica. Ven a sus vecinos, a su comunidad morir y también a su familia. Hola, soy Yanua Atamaín, corresponsal de Ojo Público, y traduciré de la Bajún al español. Yabay Mun Santiago Manen Ukonmakhi. Coronavirus achikam chiclayo hakal. Hoy nos ha dejado un gran hombre, Santiago Manuen. Ha fallecido a causa del coronavirus en Chiclayo. Él fue uno de los principales líderes que encabezó la lucha por nuestro territorio, el cual tuvo un fatídico desenlace la mañana del 5 de junio del 2009. Y fue uno de los que sobrevivieron. Seamos fuertes y sigamos el legado que nos ha dejado. Todas y todos, niñas, niños, jóvenes, mujeres y mun, seamos valientes para defender lo nuestro y fortalecer nuestros conocimientos. Un gran hombre descansa en paz. Su legado y su grandeza estarán siempre con nosotros. Ahora, con la llegada del COVID-19, este mismo espacio confirma que antes ya había colapsado la atención médica en las comunidades. Antes de esta pandemia, los pueblos indígenas del Amazonas ya enfrentaban un incremento en los casos de suicidios y una epidemia de VIH. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, hasta el 24 de junio de este año en la región Amazonas se registraron 45 casos de VIH, una enfermedad que se ha incrementado desde el 2000. Desde Pucallpa, el líder indígena Berlín Díquez solicitó al presidente de la República, Martín Vizcarra, evitar el ingreso de foráneos a los territorios indígenas en aislamiento y contacto inicial. Entonces hasta ahorita no se ve clarísimo de parte del gobierno un protocolo o alguna otra estrategia que emplear más adelante en el tema de esta situación, porque si bien es cierto, las comunidades nativas, sobre todo, y los pueblos en contacto inicial que están más ubicados en las fronteras, somos los más vulnerables en este tema. No es la primera vez que ocurre la llegada de la enfermedad y el contagio masivo. Claro, por la misma situación, cómo vivimos las comunidades nativas, eso es cierto. Nos podemos pensar o recordar el sarampión en los años anteriores, ¿no? Llegó el sarampión, arrasó casi diariamente a poblaciones enteras, ¿no? Estas comunidades han resistido históricamente. Resisten, pero no quieren permanecer en un estado de alerta constante. El líder indígena Ángel Pedro Valerio exige que el gobierno de Perú deje de ignorarlos. Sí, justamente, como usted menciona, sí, hemos tenido el tema del terrorismo, hemos tenido el tema de la enfermedad de cólera, el sarampión. Ahora estamos enfrentando un problema serio que es el tema del narcotráfico.
últimamente sobre esta enfermedad de pandemia COVID-19. Entonces, ¿qué otros problemas vamos a tener más adelante? Entonces, necesariamente exigimos como organización CARE de que pues nos atienda, de que el Estado inmediatamente pueda atender a nuestros hermanos para que cese este tema de invasión, cese este tema de desalo ilegal. Nosotros hemos hecho varias denuncias, pero hasta la actualidad no hemos recibido ninguna respuesta por parte del Estado. Esta vez, otro virus llegó al Amazonas, pero no hay garantía de que sea el último y que nuevamente se ponga en riesgo la memoria y el conocimiento indígena de uno de los territorios más biodiversos del planeta. Una investigación periodística realizada por la Red Investigativa Regional de Ojo Público. Edición Nelly Luna Amancio y Ralph Zapata. Adaptación del guión Priscila Hernández Flores. Diseño sonoro y música original Pablo Hernández Mares. Conoce los detalles de la investigación en ojo-público.com.